31. ¿Cuál es el rango de la función coseno? Recordemos que tanto el seno como el coseno son dos funciones que están acotadas o encerradas entre -1 y 1. Lo menos que puede valer es -1 y lo máximo que puede valer tanto la función seno como la función coseno es 1 positivo, así que el rango de cada una de ellas, y en particular la del coseno, que es la que nos piden en el ejercicio, es de -1 a 1, opción D. 32. Se nos pide la tangente de ese ángulo. Como el ángulo es negativo, la tangente de un ángulo negativo es igual a menos la tangente del mismo ángulo pero positivo. Entonces tenemos que calcular la tangente de 420, solo que en este caso el resultado va a ser negativo. Por descarte ya podemos saber que ninguna de estas tres opciones puede ser. Solo puede ser la opción B o la opción D. Ahora bien, tenemos un ángulo que es de 420 grados. Si el ángulo supera los 360 grados, recordemos que tenemos que efectuar la división correspondiente entre 360 y nos vamos a quedar con el residuo de esa división. Ese va a ser el ángulo equivalente al que tenemos. Es decir, 420 grados equivale a 60 grados. Por lo tanto, tenemos que calcular es la tangente de 60 grados y sabemos que la tangente de 60 grados es igual a raíz de 3, por lo tanto la respuesta es la opción B. 33. El valor de la cosecante de ese ángulo. La cosecante de un ángulo negativo es igual a menos la cosecante del mismo ángulo positivo. Entonces nos quedaría menos cosecante de 240. Recordemos que la cosecante es el inverso del seno. Como es el inverso del seno, nos queda menos el inverso de seno de 240. El ángulo 240 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Y recordemos que el seno en el tercer cuadrante tiene signo negativo, lo que significa que con este signo se cancelan, quedándonos la expresión con signo positivo. Conclusión, no puede ser ninguna de las opciones negativas, solo puede ser la opción A o la opción E. El ángulo de 240 se encuentra en el tercer cuadrante. Para reducirlo al primer cuadrante le restamos 180 y si a 240 le quitamos 180 nos queda 60 grados. Quiere decir que es el inverso del seno de 60 grados la respuesta que estamos buscando. Y el seno de 60 grados sabemos que es raíz de 3 medios. El inverso de raíz de 3 medios es 2 sobre raíz de 3, lo que significa que no puede ser la opción A. Igualmente podemos efectuar la racionalización, pero de todas la respuesta sería la opción E. 34. Se nos pide el menor de los valores correspondientes a los senos que se están dando ahí. Primero vamos a representar en el plano nuestro círculo trigonométrico y vamos a empezar a colocar aproximadamente cada uno de esos valores. Seno de 2 grados. Recordemos que el seno se determina como la proyección en el eje vertical. Es decir, la proyección en el eje Y es la que determina el valor del seno de un determinado ángulo. Si colocamos 2 grados, esta proyección es el valor del seno de 2 grados. Igualmente para el ángulo de 90, la proyección sería esta medida desde el origen hasta este punto. Recordemos que esa circunferencia tiene radio igual a 1, por eso se llama círculo unitario o circunferencia unitaria. 182 grados tendría una proyección aproximadamente, este sería el valor, y finalmente para 268 grados, el seno de 268 grados sería esta proyección. No olvidemos que el ejercicio me pide el menor valor y el más negativo de todos los valores surge de la proyección del ángulo de 268 grados, por lo tanto ese es el menor valor de seno que tenemos dentro del ejercicio, opción E. 35. De acuerdo a esa ecuación, ¿cuánto vale el ángulo X? En uno de los ejercicios anteriores y parte de la teoría ya habíamos evaluado que el seno de cualquier ángulo, al igual que el coseno, están acotados o encerrados entre -1 y 1. Es decir, lo menos que puede valer es -1 y lo máximo que puede valer el seno de un ángulo es 1. La raíz de 3 aproximadamente vale 1,7. Ese es un valor aproximado para la raíz cuadrada de 3. Es imposible que el seno de un ángulo supere este valor, por lo tanto, ese ángulo no existe. 36. Nos dan esa circunferencia de radio 1,
la circunferencia unitaria, la que conocemos para trigonometría, y las coordenadas de ese punto. Recordemos que cualquier punto que esté ubicado en la circunferencia trigonométrica tiene coordenadas coseno, seno, es decir, el equivalente a decir coordenada en X, coordenada en Y. El eje X representa el coseno del ángulo, el eje Y o eje vertical representa al seno del ángulo. Por lo tanto, un medio es el coseno del ángulo alfa, mientras que raíz de 3 medios representa el seno de ese mismo ángulo alfa. La respuesta entonces es la opción C. 37. De acuerdo a los datos del ejercicio anterior, ¿qué podemos afirmar? Ya sabemos que esta coordenada representa al coseno y esta coordenada representa al seno del ángulo. Digamos que tomo la componente correspondiente al seno del ángulo. El seno del ángulo vale raíz de 3 medios. ¿Cuál es el primer ángulo que conocemos de la circunferencia cuyo seno valga raíz de 3 medios? Ese ángulo sería el ángulo de 60 grados. Igualmente, si hubiésemos tomado esto, el coseno del ángulo vale 1 medio, por lo tanto ese ángulo debería valer 60 grados. Pero las opciones están dadas en radianes, no en grados sexagesimales. El equivalente a 60 grados en radianes es pi tercios. Recordemos que la relación es pi radianes equivale a 180 grados. La respuesta es la opción B.